Hoy vamos a arrancar con algunos conceptos de lo que es línea de influencia. Dentro de líneas de influencia vamos a dar dos métodos, método analítico y el otro método cinemático. Hoy vamos a intentar explicar algo del método analítico, que sirve de base teórica, si se quiere, y la próxima clase del próximo lunes arrancaremos con el método cinemático, con algunos conceptos nuevos, y luego arrancaremos con la práctica correspondiente. ¿Sí? Es un concepto nuevo que es lo que vamos a dar ahora. Vamos a dar con algunas hipótesis, pero bueno, vamos a intentar explicar el concepto entonces de líneas de influencia. Bien, vamos a suponer que tengamos una estructura isoestática y un sistema de cargas que están actuando sobre ese sistema. Obviamente, al estar el sistema en equilibrio y bajo un sistema de cargas, podemos obtener los diagramas de esfuerzos característicos de ese sistema, es decir, momentos flectores, corte y normales. Y con estos esfuerzos característicos podemos determinar dónde se producen los máximos valores de esas solicitaciones. Eso es lo que venimos haciendo hasta ahora con los sistemas de alma aliena y estructuras aporticadas o de cadena cinemática a través de los diagramas de esfuerzos característicos. Esto en realidad es posible, es decir, es posible determinar estos valores de esfuerzos y dónde se producen los valores máximos, porque en la estructura el sistema de cargas no varía de posición. Es decir, estamos bajo una suposición de que el sistema de cargas es estático. Son cargas fijas. Obviamente, si el sistema se mueve, si cambian de posición las cargas que están actuando sobre la estructura, los valores o los diagramas de momento corto y normal también van a variar. Y con esto se presenta un problema de poder determinar cuál va a ser la posición en que me ofrezca la máxima solicitación. ¿Sí? Es decir, cuando el sistema de cargas es fijo, nosotros podemos, además de determinar los valores de esfuerzos característicos, podemos determinar dónde se producen los máximos valores de esas solicitaciones. En el caso de que el sistema no se encuentre fijo, más que estático, o sea, si el sistema de cargas se puede mover, puede cambiar de posición, los valores de esfuerzos van a variar y es más complejo, si se quiere, determinar las máximas solicitaciones. Y todo esto en realidad se va a resolver con la ayuda de un método que se llama líneas de influencia. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos un sistema de cargas, si el sistema de cargas se mueve, vamos a ver aquí en la figura, por ejemplo, fíjense una viga simplemente apoyada, en donde tenemos 2 grados de libertad restringidos en el apoyo A, 1 grado de libertad restringido en el apoyo B, sometido a un estado de cargas, en este caso 2 fuerzas puntuales, 2 cargas puntuales, una de 5 toneladas ubicadas a 2 metros del apoyo A, y otra de 2 toneladas ubicadas a 2 metros de esta última carga. Para esa posición de cargas vamos a obtener estos valores de reacciones, en el apoyo A 4 toneladas y en el apoyo B 3 toneladas, y vamos a obtener este diagrama de momentos aquí representados con línea continua. Si por algún motivo ahora ese sistema de cargas se desplaza, es decir, la carga de 5 toneladas se mueve una distancia cualquiera, 1 metro, por ejemplo, y mantenemos la misma distancia de movimiento de la otra carga de 2 toneladas, es decir, cambió de posición, obviamente las reacciones en A y en B van a cambiar sus valores y por ende va a cambiar el diagrama de momento flector sobre la estructura. Sí, eso es lo que sabemos hasta ahora de sistemas de alma aliena y diagramas de esfuerzos característicos. Si ahora, por ejemplo, tengo una viga simplemente apoyada, como el caso de la figura, mantenemos una posición ahora de una sección de control, aquí ubicada a una distancia A,
minúscula del apoyo A. Suponemos una carga ahora unitaria, es decir, P igual a 1 tonelada en este caso, a una distancia cualquiera, x sub 1 del apoyo A. Sus reacciones van a ser RA1 y RB1. Y si hallo los diagramas de esfuerzos característicos para esta configuración, lo que voy a obtener es un momento máximo aquí en la posición de P y un diagrama de esfuerzos de corte constante, ¿sí? Y en donde está la carga puntual va a haber un cambio de signo. Específicamente en la sección de control, arbitraria en este caso, una sección que yo quiero analizar, el momento valdrá M1 superíndice 1 y el corte valdrá Q1 o Q en la sección 1.1 si se quiere. ¿Sí? Hasta aquí nada nuevo. ¿Qué pasa ahora si cambio de posición? Es decir, la carga en vez de estar a una distancia x sub 1 del apoyo A, lo paso a una posición x sub 2 y luego a una posición x sub 3, por ejemplo. Entonces aquí en la figura podemos ver que para la posición de la carga, ahora P sub 2 sigue siendo unitaria, pero ahora a una distancia x sub 2 del apoyo, estos van a ser sus diagramas de esfuerzos característicos de momento y corte. Obviamente normal no existe en la estructura por no haber ninguna fuerza que sea paralela al eje de la barra. Y para la posición x sub 3 vamos a obtener estos diagramas de esfuerzos característicos. Obsérvese que así como cambiaron los diagramas de momento y de corte, también han cambiado los valores de momento en la sección aquí de control 1.1. Una sección cualquiera, insisto. ¿Sí? ¿Se observa? Para cuando la carga estuviera aquí, en x1 tendríamos un valor de momento corte normal igual a 0 y un valor de momento en el punto 1.1. Para cuando la carga esté en esta posición, x sub 2, tenemos este diagrama de momento y de corte y este valor de momento en la sección 1.1 de control. Y para cuando la carga estuviera en una posición x sub 3, este es su diagrama de momento flector y el momento en la sección 1.1 y el corte en la sección 1.1 tendrán estos valores. ¿Sí? Eso, insisto, es lo que sabemos hasta ahora de MQN. Este análisis lo podemos hacer en realidad para infinitas posiciones de la carga P, para cualquier posición de la carga P. Y vamos a obtener, evidentemente, tantos diagramas de esfuerzos característicos como posiciones de la carga P. Si ahora, a partir de un elemento de referencia y en correspondencia con cada una de las posiciones que puede tomar la carga P unitaria, diagramamos los distintos valores que pueden tomar para cualquier posición de la carga P, tanto la reacción en A como la reacción en B, el momento en esa sección y el corte en esa sección. Y lo unimos con los infinitos pares de valores o infinitos valores que puede tener. Por ejemplo, imagínense, para cuando la carga P estuviera aquí, ¿qué pasaría con la reacción RA? Recuerden que la carga vale 1. Si la carga P estuviera aquí en el apoyo A, la reacción valdría la fuerza, es decir, 1. ¿Cuánto valdría la reacción en el punto B para cuando la carga P estuviera en la posición A? 0. ¿Sí? Para los distintos puntos que puede tomar o puede ubicarse la carga P, tendré distintas combinaciones de la reacción en A y de la reacción en B.
Si hallo todos esos puntos o los infinitos puntos, la reacción tendrá esta forma, es decir, la reacción podrá tomar para cuando la carga P está en esta posición, este valor que vale 1. Cuando la carga P estuviera en esta posición, tendré este valor de reacción. Cuando la carga P estuviera en esta posición, tendré este valor de reacción en A. Y obviamente cuando la carga P estuviera aquí en la posición del punto B, la reacción RA valdría 0. ¿Es correcto? Con ese mismo análisis podemos trabajar ahora con distintas posiciones de la reacción, la reacción en B, para las distintas posiciones. Es evidente que cuando la carga P estuviera aquí en la posición A, la reacción en B sería 0. Y cuando la carga P estuviera aquí en la posición del punto B, la reacción RB valdría 1. ¿Correcto? Entonces lo que hice en realidad aquí es hacer un diagrama de cómo es la influencia de la carga P en distintas posiciones de toda la estructura para hallar la reacción en A, para hallar la reacción en B, para hallar el momento flector en una sección de control o para hallar el diagrama de corte. ¿Sí? Es decir, si yo quisiera saber cuánto vale el corte en esta sección para cuando la carga P está en la posición A, va a valer 0. Cuando está en la posición X1, valdrá esto. Cuando está en la posición X2, valdrá esto. Cuando está específicamente en la sección de control, a izquierda tendrá este valor y a derecha tendrá este valor. ¿Sí? Y cuando la carga estuviera aquí en la posición B, el corte en esa sección va a valer 0. ¿Se entiende? Es decir, fui cambiando las distintas posiciones de la carga P y en función de esas distintas posiciones de la carga P, fui evaluando cuánto vale la reacción en A, cuánto vale la reacción en B y cuánto valen los esfuerzos de momento y corte para una sección en particular. De lo anterior, ¿qué podemos decir? Que las líneas de influencia van a representar en realidad valores que van a tomar las reacciones o las solicitaciones en un determinado punto al ir variando la posición de la carga. En este caso, fíjense que tomamos una carga unitaria. La lectura de esa variación de los valores de reacciones o de solicitaciones en una sección de control o en un punto cualquiera de la estructura, se hacen en una cierta escala y sobre una vertical trazada como referencia. ¿A través de quién? De la posición de la carga unitaria. Esta definición en realidad se refiere tanto a las reacciones como a las solicitaciones para una carga unitaria en este caso. Que esa carga unitaria tiene la particularidad de que se desplaza sobre toda la estructura y para este curso vamos a tomar que esa carga siempre será vertical y siempre valdrá 1. Es decir, en lo que va del curso de estática, líneas de influencia, tomaremos como hipótesis que la carga siempre será vertical y siempre valdrá 1. Sin embargo, podemos trabajar con distintos valores de carga y distintas posiciones o inclinaciones de la carga P. También podrían ser, en vez de cargas puntuales, podrían ser cargas uniformemente distribuidas, podrían ser incógnitas hiperestáticas, que lo vamos a ver en los cursos siguientes. Entonces,
Las líneas de influencia para este curso siempre van a ser verticales. Lo vamos a trabajar siempre en sistemas isoestáticos, porque estamos trabajando en la cátedra de estática, pero lo vamos a tomar como un caso general, ¿sí? Como dijimos anteriormente, las cargas pueden ser curvas, podemos trabajar con deformaciones, reacciones y solicitaciones en sistemas hiperestáticos. Entonces, vuelvo a repetir, la hipótesis que vamos a manejar para este curso con líneas de influencia es que la carga puntual siempre será unitaria, siempre será de dirección vertical y se mueve a lo largo de toda la estructura. Si tuviéramos que hacer este procedimiento de ir calculando las reacciones y las solicitaciones de la estructura en un punto considerado, un punto cualquiera, obviamente va a ser bastante engorroso y no muy preciso, porque vamos a tener que trabajar calculando los infinitos valores de reacciones para las infinitas posiciones de la carga P. Lo que vamos a intentar hacer en este curso con líneas de influencia es ver la forma correcta de resolver todo con un solo método. ¿Qué diferencia vamos a encontrar entre los diagramas de solicitaciones, momento, corte y normal, y las líneas de influencia? Por un lado, los diagramas de momento, corte y normal siempre son de cargas de intensidad. Bien, ¿seguimos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Volvemos para atrás? Vamos con las diferencias entonces entre las solicitaciones o los diagramas de solicitaciones y líneas de influencia. Por un lado, los diagramas de MQN tienen o están realizados para cargas de intensidad y posición fija, mientras que las líneas de influencia tenemos carga unitaria, pero de posición variable. ¿Sí? La primera diferencia, en este caso, cargas de intensidad y posición fija, podemos tener cualquier tipo de cargas, y aquí tenemos únicamente cargas unitarias, pero de posición variable. En el caso de diagramas de momento corte y normal, representamos los valores que toman las solicitaciones en las distintas secciones de la estructura. ¿Sí? Mientras que en las líneas de influencia vamos a representar valores que toman las solicitaciones en una determinada sección. ¿Sí? En este caso, en todas las secciones de la estructura, y en el caso de líneas de influencia, en una determinada sección, pero cuando la carga se desplaza a lo largo de la estructura. Obviamente, los diagramas de MQN dependen de la estructura y del sistema de cargas, mientras que en las líneas de influencia dependen de la estructura, pero no del sistema de cargas, ¿sí? Sí de la posición del sistema de cargas. Por ejemplo, si ese es un diagrama de momento y corte para esa estructura, fíjense que para la posición P fija de la carga, vamos a obtener este diagrama de momentos y este diagrama de esfuerzos de corte, en donde si yo quisiera saber cuánto vale el corte en esta sección 1.1, lo mido aquí, y si quiero saber el momento, lo mido aquí. Y para esta otra sección 2.2, su momento vale esto y su corte vale esto. Así, para cada posición 3 o esta sección 3, tendré este valor de momento y este valor de corte. En el caso de líneas de influencia, la carga P puede tomar distintas posiciones, puede estar en la posición X1, X2, X3,
Pero la sección de control es esta, es fija. Aquí tenemos, como ejemplo, 3 secciones para una posición de P. Aquí tenemos una sección para 3 posiciones de P. ¿Sí? Y entonces lo que nosotros hacemos como líneas de influencia, en realidad, no es un diagrama de esfuerzos característicos, sino que es cómo va a influenciar las distintas posiciones de la carga unitaria en una sección de control, en una sección que yo quiero analizar o la quiero estudiar. Dentro de los métodos para obtener las líneas de influencia, en este curso vamos a ver 2, como le dije al comienzo de la clase. Por un lado el método analítico y por otro lado el método cinemático. Hoy vamos a explicar el método analítico en un pequeño ejercicio, aunque sea no con valores, sino un ejercicio académico, y la clase que viene tomaremos el método cinemático. El método analítico en realidad consiste en disponer una carga unitaria P, en este caso igual a 1 tonelada, puede ser 1 kilonewton, 1 kilo, ¿sí? Es una carga unitaria. En un punto cualquiera de la estructura, lo vamos a acotar, o sea, lo vamos a empezar a medir desde algún origen, vamos a poner alguna referencia, lo vamos a medir con una variable X de posición, y luego con nuestras ecuaciones de equilibrio, que ya la conocemos, que la dimos en todo el curso, que son la sumatoria de proyecciones de fuerza respecto de 2 ejes y la de momento respecto a otro punto, es decir, mantenemos los 3 grados de libertad restringidos, vamos a hallar las reacciones o las solicitaciones para una sección cualquiera, una sección que yo quiera analizar. Y por último, lo que vamos a hacer es graficarla en función de esa variable. ¿Sí? Entonces, veamos una viga simplemente apoyada. Por ejemplo, vamos a trabajar para esta figura, fíjense, una viga simplemente apoyada, 2 grados de libertad restringidos en el nudo A, con un apoyo de segunda especie, 1 grado de libertad restringido en el apoyo B, con un apoyo de primera especie, la carga P unitaria, igual a 1, que se va a mover a lo largo de toda la estructura, desde el punto A hasta el punto B. Fijo mi sistema de referencias y voy a medir con la variable X las distintas posiciones que puede tomar la carga P. Establezco aquí una sección de control, una sección que voy a analizar, cualquiera, ¿sí? Que va a estar a una distancia A del apoyo A y obviamente a una distancia B minúscula del apoyo B. Imaginen lo siguiente, que esto es un puente, el tablero de un puente, y esta carga P representa el tránsito del vehículo a lo largo de todo el puente. Entonces quiero determinar cuánto valen las reacciones en cada uno de los extremos del puente, de los estribos de puente o de las pilas, es decir, los elementos que van a reaccionar y van a mantener el equilibrio. Y por algún motivo quiero analizar qué pasa en este punto con los momentos y los cortes para las distintas posiciones que puede tomar P. ¿Se entiende cuál es el concepto? Entonces, bueno, ¿qué pasará con la reacción en A? Para calcular la reacción en A, puedo plantear sumatoria de momento en B. Si planteo sumatoria de momento en B, tendré, para que esté en equilibrio, esa sumatoria de momento en B tiene que dar como resultado 0. En este caso, además de la sumatoria de momento en B, el momento flector en B también dará 0, ¿no? Pero para plantear el equilibrio y calcular las reacciones, tendré que la sumatoria de momento en el punto B es 0, adopto positivo un sentido de giro horario y tendré
la reacción en A por la distancia L menos la carga P por su distancia al punto B. Y la carga P por su distancia al punto B, la distancia al punto B, no será otra cosa que la longitud total de la estructura menos la variable X. Es decir, RA por L menos P por L menos X. Obviamente todo eso tiene que ser 0. De aquí puedo despejar RA, ¿por qué? Porque P vale 1. Y entonces me queda que RA en realidad vale L menos X dividido L. O sacando factura L, me queda 1 por X menos L. Perdón, X sobre L. ¿Sí? Verificamos a ver si es cierto eso. Para cuando X vale 0, es decir, la carga P está aquí en el apoyo A, la reacción tendrá que valer 1. Es decir, la reacción valdrá P. 0 dividido cualquier número es 0, por lo tanto la reacción vale 1. Y cuando la carga P estuviera aquí en el apoyo B, la reacción RA debería valer 0, ¿no? Cuando la carga está aquí, X va a ser igual a L, L dividido L es 1, 1 menos 1 es 0. Y entonces vemos aquí de esa ecuación de que el valor de RA va a depender únicamente de la posición de la carga. ¿Sí? Es decir, está en función de la variable X. Y esto es una ecuación lineal, una ecuación de una recta. Y si es una ecuación de una recta, basta con conocer dos puntos y la puedo trazar. ¿Cuáles son esos dos puntos? Bueno, los que dije recién. Cuando X vale 0 y cuando X vale L. Entonces, como dije anteriormente, si X vale 0, RA vale 1, y si X vale L, RA vale 0. Por lo tanto, esa sería la línea de influencia de la reacción RA. Es decir, para cuando la carga P estuviera en esta posición, mido este elemento como está construido a escala y sé cuánto vale la reacción en A para cuando la carga P está en esta posición. Si quisiera saber cuánto vale la reacción para cuando la carga P estuviera aquí, mido este segmento, multiplico por la escala y sé cuánto vale la reacción en A para cuando la carga P estuviera en esa posición. ¿Se entiende cuál es el concepto entonces? Voy a ir viendo cómo va influenciando las distintas posiciones de la carga P para las reacciones o los diagramas o los esfuerzos característicos, en este caso en una sección cualquiera. ¿Se entendió el concepto? ¿Qué pasaría con RB? Si quiero calcular la reacción en B. Para calcular la reacción en B, lo que sería más sencillo sería plantear momento en A. ¿Sí? Planteo sumatoria de momento en el punto A igual a 0. Y en este caso tendré P por su brazo de palanca, que será X. Y lo que va a restablecer el equilibrio será la reacción vertical de B por su brazo de palanca, que es L. Entonces tengo sumatoria de momento en A igual a 0. Aquí está planteado horario positivo. Entonces tendré menos RB por L más P por X igual a 0. Al ser la carga P igual a 1, despejo RB de esa ecuación y me queda que RB es X sobre L. Vuelve a ser una ecuación de una recta, en donde la variable es X,
Recuerden que L es una constante y por lo tanto bastaría con conocer nuevamente 2 puntos. ¿Sí? Cuando X vale 0, es decir, cuando la carga P está ubicada en el apoyo A, la reacción RB tendrá que valer 0. Se verifica aquí, 0 dividido L. Y cuando la carga P está en la posición del punto B, X vale L y por lo tanto RB valdrá 1. L dividido L. Con esos 2 puntos puedo construir mi ecuación. Tengo mi ecuación de la recta, la puedo graficar. Lo grafico a una escala, ¿sí? Y esto es en realidad la línea de influencia de RB. Vuelvo a decir lo mismo que en el caso anterior. Para cuando la carga P está en esta posición, mido este valor y ese será el valor de la reacción en B para esa posición de la carga P. Cuando la carga P estuviera en este punto, mido este valor y ese será el valor de la reacción en B para cuando la carga P está en esa posición. ¿Se entiende? Sencillo hasta aquí. Veamos qué pasa con el momento. El momento flector, como el corte o como la normal, en vez de calcular para todas las secciones de la estructura, nosotros la vamos a calcular para una sección en particular. En este caso, la sección 1,1. Pero para distintas posiciones de la carga P. Entonces, bueno, la estructura es esa. La viga simplemente apoyada con sus restricciones en A y en B. La carga P vertical, unitaria, a una posición X variable desde el nudo A. Y lo que quiero es determinar cuánto va a valer el momento en la sección 1,1 para las distintas posiciones que puede tomar la carga P. Bien, ¿cómo podría plantear eso? De acuerdo a lo que ya conozco de sistemas de Almagnena. Fíjense lo siguiente. Yo podría dividir en intervalos esto y decir, voy a trabajar cuando la carga está en este intervalo, es decir, cuando la carga P está entre el punto A y la sección 1,1, para cualquier posición de la carga P desde 0 hasta A, y vengo con las fuerzas desde la derecha. ¿Qué fuerzas tengo que me generen momento? El momento en la posición 1,1, para cuando la carga P está entre A mayúscula y la sección 1,1, será la reacción RB por esta distancia, que es L menos A. ¿Es correcto? Bien. La reacción RA, ya lo determinamos anteriormente, vale L menos X sobre L, o, si se quiere, 1 menos X sobre L. Y la reacción RB, para cualquier posición de la carga P, vale X sobre L. Entonces, si quiero calcular el momento en la sección 1,1 para cuando la carga P esté entre 0 y A, minúscula, es decir, en este intervalo, vengo con las fuerzas desde la derecha. Nuestra convención de signo es, si venimos de izquierda a derecha, adoptaremos positiva si tracción abajo, es decir, el vector momento gira en sentido horario. Y si venimos de derecha a izquierda, sigue traccionando positivo abajo, por lo tanto el vector momento será antihorario. Entonces, el momento en la sección 1,1 valdrá RB por L menos A. Llamémosle B a esta posición. No está aquí el valor, pero
A más B minúscula es igual a L. Bueno, eso está escrito aquí, fíjense. El momento en la sección 1,1 vale RB por B. Como RB vale X sobre L, el momento flector valdrá X sobre L por B. Una pregunta, ¿la B minúscula representaría la distancia entre la sección y el apoyo B? ¿El punto B? Ahí. Dale, sí. ¿Está? ¿Viste? L menos A es la distancia. A L menos A se le llamamos B. ¿Está, Ángel? Ah, sí, claro, ahora Bien. entiendo. Sí. ¿Qué pasa ahora cuando la carga está entre la sección 1,1 y el punto B? En este intervalo. Para cualquier posición de la carga P. La carga P ahora está acá. ¿Qué pasaría? Para calcular el momento en la sección 1,1 conviene venir desde la izquierda. Entonces, el momento en la sección 1,1, para cuando la carga P esté en esta posición, será la reacción vertical de A por su brazo de palanca, que es A. ¿Sí? Bien, entonces, para ese intervalo, entonces, cuando X esté entre A y L, trabajo con las fuerzas de la izquierda. El momento flector entonces valdrá RA por A. RA por A. RA vale L menos X sobre L. Por lo tanto, el momento flector en la sección 1,1, para cuando la carga P, insisto, esté en este intervalo, valdrá esto. L menos X sobre L, todo eso por A. Bien. Nuevamente, fíjense que son ecuaciones lineales. ¿Sí? La variable es X. Bastaría con conocer al menos 2 puntos para trazar la recta. Entonces, fíjense que cuando la carga está entre 0 y A, en este intervalo, si X vale 0, el momento flector vale 0. ¿Sí? Y si X vale A, ¿sí? O si se quiere, cuando X está aquí, venimos del otro lado. Bueno, tenemos los distintos valores. Cuando X vale 0, el momento flector vale 0. Cuando X vale L, el momento flector valdría B. ¿Sí? Aquí, L dividido L. Cuando la carga está en el otro intervalo, entre A y L, si X vale 0, el momento flector vale A. Y si X vale L, el momento flector vale 0. Eso sale de aquí, ¿no? L menos L es 0. Bueno, trabajo con esas dos ecuaciones, con esas dos rectas, las represento entonces. Estas dos rectas se van a cortar en un punto en donde sobre la vertical estará la sección. En efecto, fíjense que para X igual a A, si trabajo con esta expresión, X igual a A era X sobre L por B, el momento flector. Me va a quedar A por L, A dividido L por B. Y si vengo del otro lado, el momento flector tenía esta ley de variación, L menos X sobre L por A. Cuando X vale A, me va a quedar L menos A sobre L por A. Trabajando un poquitito con esto, me va a quedar B, L menos A era B, B dividido L por A. Y en efecto, ambas ecuaciones son iguales. Fíjense, A dividido L por B, B dividido L por A. Es la misma ecuación. El mismo valor. Entonces, si yo diagramo eso, fíjense, esta es la primera ecuación.
cuando X valía 0, el momento efector valía 0, y cuando X valía L, el momento efector vale B, eso saco de aquí. Esta es la primera recta. La otra recta, la otra ecuación, para cuando la carga está en este intervalo, si X vale 0, el momento flector en la sección 1,1 vale A, este valor es A. Trabajando con escala, ¿no? Esto es A. Y si X es igual a L, aquí, cuando está acá, el momento flector vale B. Estas dos rectas se cortan sobre la misma vertical que contiene la sección que estoy analizando. Es decir, que si yo quisiera saber cuánto vale con este diagrama, este es el diagrama de líneas de influencia del momento flector en la sección 1,1 para las distintas posiciones de P. Si yo quisiera saber cuánto vale el momento flector en esta sección 1,1 para cuando la carga P está acá, mido este valor y ese será el valor del momento en la sección 1,1 para cuando la carga P está en esa posición. Si quisiera saber cuánto vale el momento flector en esa sección cuando la carga P está en esta posición, mido este valor y ese será el valor del momento en la sección 1,1 para esa posición de P. Entonces encontramos la ley de variación o cómo va a influenciar las distintas posiciones de la carga P unitaria en la sección de control 1,1. ¿Se entendió cuál es el procedimiento? Sí, profe, re bien. Bien. ¿Qué pasa con el corte? Bueno, nuevamente, esa es la estructura que queremos analizar. Quiero calcular el corte en la sección 1,1. Tengo los valores de las reacciones ya calculadas de antemano. Cómo va variando las reacciones para las distintas posiciones de la carga P. En este caso, RA tiene esta variación en función de la variable X y RB vale esto. Lo mismo que en el caso anterior, no varía. Nuevamente, para el intervalo, cuando X está entre 0 y A, conviene venir con las fuerzas desde la derecha. ¿Correcto? Y entonces el corte va a valer... ¿Cuánto va a valer el corte en la sección 1,1 para el intervalo entre 0 y A? ¿Y RA? RA. Ven, a ver, vamos de vuelta. A ver. La carga está en esta posición, entre esto y esto. Aquí se puede mover la carga, eso es lo que dice esta expresión. La carga está en esa posición. Si la carga está en esta posición, ¿cuánto vale el corte en la sección 1,1? Conviene venir desde la derecha. ¿Qué cargas tengo que genere corte desde la derecha? Solo RB. Solo RB. ¿Correcto? Por lo tanto, el corte en la sección 1,1 para cualquier posición de la carga P en el intervalo entre 0 y A va a valer RB. ¿Sí? Recuerden el signo. Nuestra convención de signo era que si veníamos de derecha a izquierda, positivas son las que van hacia abajo. En este caso RB está yendo hacia arriba, por lo tanto, signo negativo. Menos XL sobre L, que sería la reacción en B. ¿Qué pasa cuando la carga ahora está entre A y L? Es decir, en esta posición. Cuando la carga está entre este punto y este punto, en este intervalo. ¿Cuánto valdrá el corte en la sección 1,1? RA. RA, ¿correcto? Y RA tiene esta variación. Entonces,
para ese intervalo, cuando la carga está entre A y L, trabajo con las fuerzas de la izquierda, entonces el corte valdrá 1 menos X sobre L. Esto, la reacción RA. Bien, nuevamente fíjense que las dos son ecuaciones de una recta con la variable X. Con 2 puntos ya puedo determinar la ecuación de la gráfica de esa recta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando X vale 0, el corte en 1, 1 vale 0. Cuando X vale L, L dividido L es 1. ¿Sí? Negativo aquí. Para el otro intervalo, esta es la ley de variación. Nuevamente, cuando X vale 0, el corte vale 1. 0 dividido L. Y cuando X vale L, L dividido L vale 1, por lo tanto, el corte en la sección 1, 1 valdrá 0. Bueno, hago el diagrama de eso, de esas dos ecuaciones. Tengo la fuerza. ¿Le puedo preguntar? Cuando X Sí, adelante. estaba entre 0 ya, ¿por qué era menos RB? O sea, ¿por qué era negativo? Vamos a hacer. ¿Cómo es el corte positivo? Ángel, ¿cuál es la convención de corte positivo? Claro, claro, cuando está a la izquierda, hacia arriba, y Eso es positivo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, sí. Si vengo de este lado, esta fuerza va para arriba. Claro, por eso, pues. Claro, por eso, o sea, por eso de... Por eso es menos. ¿Correcto? Sí, muchas gracias. Muy bien. No, por favor. Bueno, tengo la estructura, tengo los valores en extremo, cuando X vale 0 y cuando X vale L, es decir, cuando la carga P está en A y cuando la carga P está en B, para los dos intervalos. Esa será la gráfica de ambas rectas. En este caso, por ser una carga P igual a 1, observen que esto que está aquí vale 1, que sería RB, y esto que está aquí vale 1, que sería RA. Bien, este es mi diagrama de líneas de influencia del corte en la sección de control 1,1 para las distintas posiciones de la carga P. Esto no es un diagrama de no es un diagrama de esfuerzos característicos. ¿Sí? Es un diagrama de cómo va a ser la influencia de la carga para las distintas posiciones que puede tomar la carga en una sección de control 1,1. ¿Sí? Fíjense que si ustedes esto lo quisieran trabajar como o lo quieren sacar como diagrama de corte, en realidad no sería así, ¿no es cierto? ¿Se entiende? No hay que mezclar acá la condición de diagrama de corte con línea de influencia. ¿Se entiende, chicos, la diferencia? Sí, se entiende. Sí, no tenemos que no tenemos que confundir línea de influencia con reacciones o con diagrama de esfuerzos característicos. Sí, eso es lo que no tenemos que hacer. ¿Estamos? ¿Se entendió ese concepto? Vamos todo para atrás, nuevamente. Quiero calcular, por ejemplo, ahora en esta estructura, en esta sección, 2,2. ¿Sí? Esa va a ser mi sección de control ahora. Me olvido de la 1,1, mi sección de control. Quiero analizar qué es lo que pasa en el punto 2,2. ¿Qué va a pasar? Si tengo que analizar
las reacciones. Primero que nada, las reacciones. Entonces vamos a llamarle a esta dirección, a este segmento A ahora, y a este segmento B. Para cuando X, o sea, cuando la carga está en el intervalo entre 0 y A, ¿cuánto valdrá la reacción RA? ¿Qué hago para encontrar la reacción RA? Planteo sumatoria de momento en B igual a 0. ¿Correcto? Si planteo sumatoria de momento en B igual a 0, para cuando la carga está entre este punto y este punto, ¿de dónde conviene venir? Desde la derecha para tomar momento. Valdrá RA por B. ¿Sí? Bien. Si vengo de este lado, planteo respecto de la carga P. Si vengo de izquierda a derecha. El momento en el punto B tendrá un valor igual a 0 y en el punto A igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos de vuelta. Tengo la distancia A. Borré. Acá estaba la sección de control. 2, 2. ¿Sí? Cuando quiero calcular las reacciones, en realidad a mí no me interesa saber la posición de la sección de control. Yo quiero saber cuánto valen las reacciones para las distintas posiciones de P. Por lo tanto, esto, de momento, cuando quiero calcular las reacciones, no me interesa. ¿Sí? Entonces, fíjense que para cualquier posición de la carga, para cualquier posición de la sección de control, cualquiera, el que yo quiera, la reacción acá siempre va a valer lo mismo en su ley de variación. Perdón. Claro, siempre va a ser la La misma reacción ecuación. acá va a valer lo mismo. No va a cambiar la ecuación de las reacciones, ¿es correcto? Porque cuando quiero calcular las reacciones me interesa la posición de P, no así la sección de control. Es decir, para cualquier, vamos de vuelta, ponemos la ecuación general. Para cualquier posición de P, las reacciones van a valer 1 menos X sobre L como RA y X sobre L como RB. ¿Correcto? Para cualquier posición de la carga P, esos van a ser los valores de las reacciones. Profe, Este va a ser la reacción. Sí. y sin importar dónde está la sección que quiero analizar. Por supuesto, porque lo que estoy analizando ahora son reacciones. O sea, es cómo va a influenciar la carga P para determinar las reacciones. Perfecto. O sea, la sección es solo para corte y momento. Tal cual, para cuando queremos analizar algún tipo de esfuerzo. ¿Sí? Vuelvo a decir, el ejemplo. Si esto fuera un puente, ¿sí? El tablero de un puente y esta carga P está representando la carga, ya lo van a ver después en su correspondiente materia, pero esa carga representa el tránsito de un vehículo. Entonces, para cualquier posición de la carga de ese vehículo, yo quiero saber cuánto vale la reacción en A y cuánto vale la reacción en B. Bueno, esa reacción en A vale esto y la reacción en B vale esto para cualquier posición de la carga P. Lo único que tengo que hacer es reemplazar la variable. ¿Está? Ahora, si yo por algún motivo, cualquiera sea, quiero calcular qué pasa en esta sección 2.2. ¿Ve? ¿Qué pasa con el momento y qué pasa con el corte? Evidentemente normales no tenemos, pero ¿qué pasa para esta posición o esta sección de control? ¿Qué pasa con los esfuerzos característicos? Bien, ahí recién planteo el intervalo. Trabajo con este intervalo para cuando la carga P está en esta posición, y si la carga P está en esta posición, para poder calcular ya sea el momento o el corte, en esta sección de control conviene venir con las fuerzas desde la derecha.
Entonces, si quisiera hacer, por ejemplo, el momento en la sección 2.2. Viniendo de derecha, el momento en la sección 2.2 va a valer RB por ¿qué distancia? Vamos a llamarle B, ¿no es cierto? Dijimos que de acá hasta acá era B. Y de acá hasta L acá. menos B Y L menos B. Esto es A o A. y esto es B. Entonces será RB Por B. por B. Y RB vale todo esto. Entonces, mi ecuación va a quedar que el momento en la sección 2.2 valdrá X sobre L por B. ¿Correcto? Entonces, para cualquier posición de la carga P en este intervalo, este va a ser el valor del momento flector en la sección 2.2. Cuando X vale 0, el momento debería valer 0, ¿correcto? Fíjense, no tengo reacción. Si X vale 0, 0 dividido cualquier número de 0, no tengo reacción. Por lo tanto, el momento debería valer 0. Bueno, eso pasa aquí. 0 dividido L es 0 por B, 0. Para cuando X vale A, esta A minúscula, el momento en la sección 2.2 valdrá A dividido L por B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Cuando la carga P ahora estuviera en la otra posición, en el otro intervalo, vamos a suponer ahora que acá estaba la sección 2.2. Cuando la carga P ahora está en este intervalo, entre esto y esto, conviene venir con la fuerza de la izquierda. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto valdrá el momento M22 para cuando X sea mayor que A, pero menor que L? Es decir, en esta posición. El momento ahí valdrá RA Por A. por A. Correcto. Y RA vale todo esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, el momento valdrá 1 menos X sobre L. Perdón, hay que ver, en realidad acá sería L. ¿Sí? L menos, para no cambiar la ecuación, L menos X sobre L. Todo esto por A. Nuevamente verificamos. Cuando X vale 0, acá, L dividido L, 1, me va a quedar A. ¿Sí? Y cuando X vale L, L menos L es 0, por cualquier número, 0. ¿Se entendió cuál es el concepto? ¿Sí? ¿O no? Sí, se entendió bien. Bien. ¿Qué pasaría ahora, por ejemplo, si la estructura fuera así? Epa, perdón. Y esta es mi sección de control. La carga P se puede mover desde acá para acá, todo esto. En cualquier punto. Unitaria, obviamente, ¿no? Bueno, tendría que empezar a trabajar con, primero que nada, determinar cuánto valdría esta reacción, cuánto valdría esta reacción, cuánto valdría esta reacción, perdón, para las distintas posiciones de P. Una vez que encontré cuánto es la variación de las reacciones para las distintas posiciones de P, puedo plantear ahora el momento, el corte y la normal en esta sección, para distintos intervalos.
¿Se entiende entonces cuál es el concepto? ¿Sí o no? Sí, profe, ¿se entiende? ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo que quiero volver a repetir por ahí, para que quede bien clarito y para no confundir después con MQN, es esto. ¿Sí? Que esto quede bien claro. ¿Qué es lo que representa un diagrama de influencia o de líneas de influencia versus lo que significa diagramas de momento corto y normal? Los diagramas de momento corto y normal entonces siempre van a ser para cargas de intensidad y de posición fija. Van a representar valores que toman las solicitaciones para las distintas secciones de la estructura, siempre. Y obviamente van a depender de la estructura y del sistema de cargas. Mientras que las líneas de influencia, para nuestro curso tomaremos carga unitaria, pero de posición variable. Vamos a encontrar los valores que toman las solicitaciones en una sección fija. Mientras que aquí era para todas las secciones. Aquí es en una sección fija, una sección de control. Pero la carga se desplaza a lo largo de toda la estructura. ¿Sí? Para nuestro curso de estática, la carga P siempre será puntual, en dirección vertical y de valor unitario. ¿Vamos? Vuelvo a decir, eso no significa que no se pueda extender este concepto para más de una carga, para cargas que no valgan solamente uno, sino que puedan tomar cualquier valor, o para cargas uniformemente distribuidas. También pueden ser para otro tipo de solicitaciones, o también para deformaciones. Este concepto de líneas de influencia, más que nada el concepto del método cinemático, que es el que vamos a ver la próxima clase, lo vamos a aplicar después para calcular estructuras hiperestáticas. Si esto queda claro, la idea es hacer un corte aquí y trabajar con el método cinemático para después del examen, ¿sí? Para no confundirlos entre diagrama de momento corto y normal y líneas de influencia. Entonces, vamos a hacer un corte aquí de líneas de influencia. Vamos a trabajar con la idea de el método analítico, cuál fue la idea, el concepto del método analítico, que es básicamente plantear las condiciones de equilibrio y ubicando la carga en algún punto para que no intervenga dentro de la ecuación, nada más que eso.